La sirena de la ambulancia perforó la noche madrileña como un grito de agonía. Alejandro, de 20 años, corría por las calles empedradas del barrio de Malasaña. El corazón latiéndole con fuerza mientras el teléfono vibraba en su bolsillo con llamadas perdidas. Cuando llegó al hospital Gregorio Marañón, los médicos le dijeron lo impensable: sus padres adoptivos, los estrictos y devotos Francisco y María, habían muerto en un choque automovilístico. Pero en el maletero del coche se encontró una caja con documentos que sugerían que su adopción no era lo que parecía. Un secreto que amenazaba con desenterrar un pasado oculto. Alejandro se derrumbó en la sala de espera. Las luces fluorescentes parpadeando sobre su cabeza como un mal presagio. Hacía solo unas horas había discutido con ellos por enésima vez sobre su falta de compromiso con la vida familiar. Pero ahora, con sus cuerpos aún calientes en la morgue, esa caja lo cambiaba todo. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué sus padres biológicos lo habían dado en adopción? Las preguntas lo asaltaban mientras firmaba los papeles, sintiendo un vacío que no era solo duelo, sino el comienzo de una tormenta interna. En los días siguientes, el funeral en la iglesia de San Antonio fue un ritual opresivo. Familiares lejanos susurraban sobre la rigidez de Francisco y María. Como habían criado a Alejandro con mano de hierro, imponiendo reglas que lo ahogaban: nada de salidas nocturnas, estudios intensivos en la Universidad Complutense, y una vigilancia constante sobre sus amistades. Nadie sabía que Alejandro era gay. Un secreto que guardaba como un tesoro envenenado, temiendo el rechazo de esa familia conservadora que lo había rescatado de un orfanato a los 5 años. Pero ahora, solo en la casa familiar de la calle Fuencarral. Abrió la caja: cartas amarillentas, fotos borrosas y un diario que pertenecía a su madre biológica, Elena. Las páginas del diario revelaban una historia de dolor. Elena, una joven de Sevilla, había quedado embarazada de Alejandro en circunstancias trágicas. Su padre, un hombre autoritario, la había obligado a dar al niño en adopción tras descubrir su relación con otra mujer. No puedo criar a este hijo en un mundo que nos odia, escribía Elena. Alejandro sintió un escalofrío: ¿su madre era lesbiana? Eso explicaba el silencio. La adopción rápida por Francisco y María, católicos devotos que veían la homosexualidad como un pecado. Pero había más: menciones a un accidente sospechoso donde Elena y su pareja murieron. No en un choque natural, sino posiblemente inducido por la presión familiar. Alejandro cerró el diario, el pulso acelerado. ¿Sus padres adoptivos sabían esto? ¿Lo habían ocultado para protegerlo o para moldearlo a su imagen? La duda lo carcomía. En la universidad, donde estudiaba psicología, se encontró con Carlos, su compañero de clase. Carlos, de 21 años. Era extrovertido, con una sonrisa que iluminaba las aulas. Y openly gay. Habían compartido miradas cargadas de significado durante meses. Pero Alejandro siempre retrocedía, aterrorizado por las consecuencias. Ahora, con la muerte de sus padres, sintió una liberación culpable. Llamó a Carlos esa noche. Y por primera vez se abrió: necesito hablar con alguien que entienda. Se reunieron en un café de la Plaza Mayor, bajo el sol primaveral. Carlos escuchó atentamente, sus ojos marrones reflejando empatía. Eso es heavy, tío. Pero quizás sea el momento de enfrentar quién eres. Alejandro sintió un cosquilleo en el estómago.
No solo por el café, sino por la cercanía de Carlos. Por primera vez, habló de su atracción por los hombres. De las noches en vela luchando contra sí mismo. Carlos le tomó la mano discretamente. No estás solo. Yo pasé por lo mismo con mi familia. Esa conexión fue el comienzo de algo profundo. Pero también el detonante de conflictos internos. Era egoísta explorar su identidad ahora. ¿En medio del luto? Los días se volvieron un torbellino. Alejandro investigó más sobre Elena. Contactó a un tío lejano en Sevilla, quien confirmó lo peor: Elena y su pareja, Laura, habían muerto en un accidente de coche. Pero rumores hablaban de suicidio pactado por la presión social y familiar. El abuelo de Alejandro, un patriarca conservador, las había repudiado, cortando todo apoyo. Elena no podía vivir con la vergüenza, dijo el tío por teléfono. Alejandro colgó, furioso. Sus padres adoptivos lo sabían y lo criaron en un ambiente homofóbico para corregirlo. La culpa lo invadía. Francisco y María habían sido estrictos. Sí. Pero también lo habían amado a su manera, pagando sus estudios, instándolo a ser un hombre de bien. Ahora, muerto, no podía confrontarlos. En una cena familiar con tíos, uno de ellos soltó: tus padres siempre temieron que salieras como tu madre biológica. Alejandro explotó: ¿qué quieres decir? El tío se retractó. Pero la semilla estaba plantada. Esa noche, besó a Carlos por primera vez en un parque oscuro. Un acto de rebeldía que lo llenó de euforia y terror. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En la universidad, rumores sobre su orientación comenzaron a circular. Un profesor conservador lo miró con desdén durante una clase sobre ética familiar. Alejandro sintió el peso de las expectativas: ser el hijo perfecto, heterosexual, exitoso. Carlos lo animaba: no les debes nada. Sin embargo, cada paso hacia la autenticidad era una batalla. Descubrió que Francisco había donado a organizaciones anti-LGBT. Lo que lo hizo cuestionar si su adopción fue un acto de caridad o control. Al final de esta primera etapa, Alejandro decidió viajar a Sevilla para buscar más respuestas. Empacó el diario y partió en tren, con Carlos a su lado como apoyo secreto. El viaje era un riesgo: si la familia extendida lo descubría con un hombre, el rechazo sería total. Pero el deseo de verdad era más fuerte. ¿En el tren? Mirando los paisajes andaluces, Alejandro se preguntó: ¿vale la pena desenterrar el pasado si destroza el presente? Al llegar a Sevilla, el calor del mediodía los envolvió como una manta asfixiante. Alejandro y Carlos bajaron del tren en la estación de Santa Justa. El bullicio de la ciudad contrastando con la tormenta interna de Alejandro. El tío, Manuel, los recibió en una casa antigua del barrio de Triana, con azulejos descoloridos y un patio lleno de geranios. Manuel, un hombre de 60 años con bigote gris, miró a Carlos con suspicacia: ¿es tu amigo? Alejandro asintió, ocultando la verdad. Pero el nudo en el estómago crecía. Manuel sacó fotos antiguas: Elena joven, radiante, al lado de Laura, una mujer de cabello rubio y ojos vivaces. Eran inseparables, dijo Manuel con voz temblorosa. Pero el padre de Elena, tu abuelo, no lo toleraba. ¿En los 80?
Ser lesbiana era un escándalo en nuestra familia católica. Alejandro sintió un eco en su propia vida, la rigidez de Francisco y María. Sus sermones sobre el matrimonio tradicional. ¿Por qué murieron realmente?, preguntó. Manuel suspiró, oficialmente. Un accidente. Pero Elena dejó una nota: no podemos más con esta vida de mentiras. Era un suicidio. Camuflado para evitar el estigma. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo. Sus madres biológicas habían elegido la muerte antes que vivir ocultas. ¿Era eso lo que le esperaba si no luchaba? Carlos. En la privacidad de la habitación de hotel. Lo abrazó: no eres ellas. Tienes opciones. Pero la proximidad física avivaba el conflicto. Alejandro deseaba a Carlos. Pero el miedo a la traición familiar lo paralizaba. Esa noche discutieron. Carlos quería que salieran del armario. Pero Alejandro temía perder herencia y conexiones. Es mi vida, replicó Alejandro. Pero también la tuya si nos exponemos. De vuelta en Madrid. La presión aumentó. Alejandro heredó la casa y algo de dinero. Pero con condiciones en el testamento: mantener valores familiares. Un abogado le explicó: tus padres querían que formaras una familia tradicional. Era una trampa póstuma. Mientras, en la universidad, un grupo de amigos conservadores lo confrontó: oímos que sales con un chico. ¿Es verdad? Alejandro negó, traicionando a Carlos en ese momento de pánico. Carlos, herido, se alejó: no puedo ser tu secreto para siempre. La soledad lo consumió. Alejandro buceó más en el diario de Elena. Encontrando entradas sobre su embarazo: este niño no merece nuestro dolor. Lo daré en adopción a una familia normal. Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Era él el producto de una renuncia? En una terapia que inició secretamente. El psicólogo le dijo: tu identidad no es una carga. Pero negarla te destruye. Alejandro comenzó a cuestionar sus decisiones: mantener la fachada por lealtad a unos padres muertos. ¿O vivir auténticamente y arriesgar todo? Un giro inesperado llegó con una carta anónima: sé la verdad sobre tus padres adoptivos. Era de una vecina anciana. En su casa, le reveló, Francisco y María conocían el pasado de Elena. Te adoptaron para salvarte del pecado. Francisco era homofóbico porque su propio hermano era gay y se suicidó. Alejandro se tambaleó. Sus padres adoptivos habían proyectado sus traumas en él, criándolo con reglas estrictas para evitar desvíos. Era una cadena de dolor generacional. Furioso, confrontó a la familia extendida en una reunión. Me han mentido toda la vida, gritó. Su tía, defensora de los valores tradicionales, replicó: lo hicimos por tu bien. La sociedad no acepta eso. El debate escaló: argumentos sobre moral, religión y derechos. Alejandro defendió: el amor no es pecado. Pero salió derrotado, con amenazas de corte de lazos. Esa noche, llamó a Carlos, pidiendo perdón. ¿Te necesito?, admitió. Carlos volvió. Pero con condiciones: no más mentiras. Su relación se profundizó en secreto. Paseos por el Retiro. Conversaciones sobre futuros. Pero la sociedad intervenía: en un bar gay de Chueca. Un conocido de la familia los vio. Al día siguiente. Llamadas de tíos:
Estás deshonrando a tus padres. Alejandro sintió el peso de la traición, a sus padres muertos. A su herencia. Decidió renunciar a parte de la herencia para vivir libre. Un sacrificio que lo dejó con deudas pero con paz incipiente. Sin embargo, el conflicto interno persistía. ¿Era correcto rechazar el legado familiar? En una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, Alejandro marchó por primera vez. Carlos a su lado. Gritaban eslóganes. Pero en su mente oía las voces de Francisco y María. La euforia se mezclaba con culpa. Al final del día, exhausto, se preguntó si la libertad valía el precio de la soledad familiar. La manifestación dejó a Alejandro con una mezcla de empoderamiento y agotamiento. De regreso a casa, encontró una nota en la puerta: reunión familiar urgente. Era una emboscada. En el salón de su tía en las afueras de Madrid. Parientes lo esperaban como un tribunal. Hemos oído de tu estilo de vida, dijo el primo mayor, con desdén. Alejandro, con Carlos esperando fuera en el coche, enfrentó el asalto, acusaciones de ingratitud, referencias bíblicas, amenazas de exclusión. Tus padres se revolverían en la tumba. Espetó la tía. Defendió su posición: mi orientación no es una elección. Es quien soy. Como Elena. Mencionar a su madre biológica fue un error, estalló el caos. Revelaciones salieron: el abuelo había forzado la adopción para borrar el pecado. Alejandro sintió náuseas. ¿Era él un peón en un juego de moralidad? Salió furioso. Pero el daño estaba hecho. La familia inició trámites para disputar la herencia, alegando conducta inmoral. Carlos lo consoló: no los necesitas. Pero Alejandro dudaba. Perder la casa significaba inestabilidad, ya luchaba con deudas universitarias. En el trabajo parcial en una librería, un cliente homofóbico lo insultó tras reconocerlo de la manifestación. La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en rincones. Lo golpeaba. Reflexionó sobre Mao Tse, vivir auténtico o ceder por supervivencia. Un hallazgo en el ático cambió todo: cartas de Francisco a su hermano gay. Muerto joven. Te quiero. Pero no puedo aceptarte. Escribía. Era hipocresía: Francisco había repudiado a su hermano, llevándolo al suicidio. Y luego adoptó a Alejandro para redimirse. Pero con control. Lágrimas de rabia: sus padres no eran monstruos, sino víctimas de su propia rigidez. Compartió con Carlos: quizás pueda perdonarlos. Pero el perdón no detenía la realidad. La familia ganó el juicio parcial: Alejandro perdió la casa, mudándose a un piso pequeño en Lavapiés con Carlos. La convivencia intensificó su relación. Pero trajo tensiones: Carlos quería matrimonio. Alejandro temía el compromiso tras tanto trauma. Una noche discutieron: «Estás dejando que el pasado te controle», gritó Carlos. Alejandro replicó: «Es fácil para ti. Tu familia te apoya». Carlos se fue temporalmente, dejando a Alejandro solo con sus demonios. En terapia, exploró el daño: internalizada homofobia, miedo al abandono. Decidió confrontar al abuelo en Sevilla, ya anciano en una residencia. El viaje en solitario fue catártico. El abuelo, frágil, admitió: arruiné la vida de Elena. No quería lo mismo para ti.
Era una confesión tardía. Pero sin arrepentimiento pleno. Alejandro lo miró, ¿y yo? Soy un error. El abuelo calló. Salió con cierre parcial. Pero el dolor persistía. De vuelta. Reconciliado con Carlos. Juntos. Asistieron a un grupo de apoyo LGBT. Compartiendo historias. Alejandro habló de su viaje, adopción. Secretos. Pérdidas. Otros asintieron, no estaba solo. Pero un traidor en el grupo filtró su historia a la prensa local, hijo adoptivo revela escándalo familiar. El artículo viralizó. Trayendo escrutinio público. Amigos lo apoyaron. Pero haters en redes lo atacaron, degenerado destruyendo tradiciones. La exposición forzó decisiones. Alejandro escribió un ensayo para una revista progresista. Defendiendo derechos LGBT contra presiones familiares. Ganó aliados. Pero perdió más familia. Carlos propuso, vayamos a Barcelona. Empecemos de cero. Era tentador. Pero huir parecía cobardía. En una cena con amigos. Un debate surgió, ¿es ético priorizar identidad sobre familia? Alejandro argumentó sí. Pero dudaba internamente. El clímax llegó en una confrontación final con la tía. En su casa. Le dijo, elige, renuncia a esa vida o quédate fuera. Alejandro respondió, elijo ser yo. Salió. Cerrando la puerta. Pero el corazón roto. Esa noche. Con Carlos. Hizo el amor por primera vez emocionalmente. Un acto de afirmación. Pero al amanecer. La realidad, deudas. Aislamiento. ¿Había ganado o perdido? Los meses siguientes fueron un remolino de cambios. Alejandro y Carlos se mudaron a Barcelona. Buscando un entorno más abierto. En el barrio de l'Eixample. Encontraron un piso modesto, Alejandro consiguió un trabajo en una ONG de derechos LGBT. Canalizando su dolor en activismo. Carlos estudiaba arte. Pintando retratos que capturaban su relación, momentos de ternura en playas catalanas. Pero las sombras persistían, llamadas anónimas de familiares. Recordatorios de la herencia perdida. Alejandro soñaba con Elena y Laura. Imaginando vidas alternativas. En una investigación personal. Descubrió que Laura había sido activista incipiente. Luchando por visibilidad en los 80. Inspirado. Organizó un evento en memoria de parejas LGBT perseguidas. Invitó a Manuel. ¿Quién asistió? Un puente tenue. Pero la tía boicoteó, no honras a tus padres adoptivos. Era el eterno conflicto, lealtad vs. Autenticidad. Un día. Una carta del abogado, la familia ofrecía reconciliación si que cambiaba. Alejandro la quemó. Eligiendo libertad. Pero el costo era alto, depresión acechaba. Cuestionando si su salida del armario valió las pérdidas. Carlos lo apoyaba, mira lo lejos que has llegado. En una terapia conjunta. Exploraron dinámicas, Alejandro temía el abandono. Carlos la sumisión. Crecieron. Pero no sin roces. En una visita a Madrid. Alejandro se encontró con un primo gay. Oculto como él antes. Me inspiras. Dijo el primo. Era un rayo de esperanza, su historia rompía cadenas. Pero en una cena. El primo traicionó, reveló detalles privados a la familia por presión.
Alejandro sintió la puñalada. Pensé que éramos aliados. El primo lloró, no tengo tu fuerza. Era un recordatorio de las debilidades humanas. Las elecciones morales ambiguas. Devastado, Alejandro confrontó su identidad en soledad. Caminando por la Rambla. Reflexionó, ¿es la sociedad la villana? ¿O las decisiones individuales? Decidió escribir un libro sobre su viaje, exponiendo verdades dolorosas. El proceso fue catártico, pero expuso vulnerabilidades. Carlos editaba. Su amor un ancla. En el lanzamiento. En una librería de Gracia. Amigos aplaudieron. Pero un Eclair gritó, traicionas tus raíces. Alejandro respondió, mis raíces son de amor. No de odio. El éxito trajo oportunidades, charlas en universidades, donde estudiantes compartían luchas similares. Alejandro vio el impacto, salvando a otros de su dolor. Pero personalmente, pagaba salud mental frágil. Relaciones tensas. Carlos propuso matrimonio en la Sagrada Familia, hagámoslo oficial. Alejandro aceptó. Un acto de desafío. La boda pequeña. Con amigos. Fue joyosa. Pero ausencias familiares dolían. Años después. Alejandro miró atrás, pérdidas. Pero ganancias en autenticidad. Contactó al abuelo. Moribundo, te perdono. El abuelo murmuró, lo siento. Era cierre. Pero preguntas quedaban, ¿sus decisiones fueron correctas? ¿El precio valió la pena? ¿Es moralmente justo priorizar la identidad personal sobre los lazos familiares tradicionales? Incluso si eso implica romper con herencias culturales y generar dolor intergeneracional.